Invitamos a las autoridades a tomar asiento para presenciar la presentación del libro Filosofía a martillazos de Darío Stanraiver. El libro propone una introducción a grandes temas, grandes autores, de Platón a Jacques Derrida, de Friedrich Nietzsche a Karl Marx, de San Pablo a Roberto Espósito, y en el cual lleva al lector no especializado en filosofía a interesarse, con toques de humor, desvíos propios de las conversaciones, hacia las complejidades de un saber y a pensar la vida cotidiana, el amor, el posamor, Dios, verdad, posverdad y democracia. Bienvenido, Darío Stanraiver, a esta Feria del Libro. Bueno, ¿me suben un poquito acá el retorno? Un poquito más, gracias, ahí sí. Bueno, buenas tardes, un placer estar. Cuando arreglamos con Vicky mi presencia no sabía que iba a estar en la inauguración, con lo cual me da muchísimo más orgullo, placer. La verdad que viendo lo que se hace en Avellaneda es un placer ser parte y más de esta feria, apostar a las ferias culturales, como decía Jorge, apostar al libro, ¿no? En tiempos donde se discute mucho el rol del pensamiento crítico. No nos olvidemos que está terminando un gobierno que ha dicho un montón de cosas, obvio, aparte de hecho, pero fundamentalmente recuerdo a algunos de los funcionarios o asesores diciendo que había que terminar de fomentar el pensamiento crítico en las escuelas. Esto está en YouTube, porque las escuelas son lugares para fomentar productividad, alumnos productivos, ¿no? Haciendo esta especie de contraposición entre alumnos productivos y alumno con pensamiento crítico. La escuela de por sí es un quilombo, no es que es fácil un espacio como para plantearlo tan binariamente, pero claramente esta idea de dos grandes modelos y que tienen que ver con que el pensamiento crítico, decía esta persona, es negativo, como que tira para atrás, ¿no? Haciendo esta especie de narrativa que ha estado vigente estos 4 años de un pasado del que hay que sacarse de encima, no en tanto pasado, sino en tanto visión del pasado, ¿no? Como que la historia sobra. La historia sobra, hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Esta lógica de una especie de progreso hacia adelante donde todo lo que implique volver hacia el pasado resta. Nadie ha vuelto más sobre el pasado que ellos, ¿no? Lo que pasa es que lo han reescrito a su manera. En general suele pasar eso. Los que dicen que no hay que darle bola al pasado son los que más bola le dan al pasado. Los que dicen que la política no sirve para nada hacen de esa antipolítica su política. Es muy interesante esas vueltas que se van dando en la historia de la cultura. Acá estamos, yo estoy presentando este libro, un nuevo libro que se llama Filosofía a martillazos. Quiero compartir con ustedes algunas ideas que surgen del libro. El año pasado escribí otro libro que se llama Filosofía en 11 frases, pero este año elegí otro formato. Filosofía a martillazos es un libro de clases, un libro donde están presentes 6 clases que di en la Universidad Libre, Facultad Libre de Rosario, que es una facultad con un proyecto muy interesante, un proyecto que empezó en Venado Tuerto hace ya más de 20, 30 años, donde lo que se propuso es salir de la institucionalidad formal y pensar el conocimiento en términos de libertad, ¿no? Yo creo que es una época de crisis de la escolaridad donde muy bien le haría hoy a la enseñanza formal abrirse, no digo, digamos, entregarse, pero abrirse, dejarse contaminar un poco por la enseñanza no formal, ¿no? Que siempre fue la bastarda, ¿vieron? Siempre fue mal vista, de segunda, y todas las cuestiones que tienen que ver con la transferencia, que tiene que ver con la empatía, con el vínculo entre el docente y el estudiante, siempre fue visto como algo negativo. Me parece interesante dar esa vuelta. En Venado Tuerto, se empezaron a armar cursos para la gente que iba a trabajar, a la industria, a las fábricas. Iba León Rosichner, iba
Beatriz Arlo, iban distintos Tomás Abraham, Ricardo Foster, distintos pensadores y gente de la cultura a darle clase a obreros. Y al principio, cuando surgió el título que recibían cuando terminaban de cursar, era un papel que decía, ahora sos un mejor tipo, ¿no? O sea, y nadie se ponía mal por eso, porque estaba puesto desde otro lugar. A mí me pasó mucho en la escuela, yo di 20 años clase en secundaria, bachillerato de adulto, acá di en un bachillerato de adulto en Espeleta, acá no, digo, cerca, siguiendo con el tren, pero siempre me pasó lo mismo. Los espacios no formales generaban una erotización, un deseo del saber que los espacios formales excluían. Nadie va a la escuela a pasarla bien. Y si sentís que la estás pasando bien en la escuela, sentís que sos medio tarado. Entonces es como que te vas o no lo blanqueás. Hay algo paradójico, interesante de trabajar ahí. Digo todo esto, aunque no es el tema, porque el libro es un libro de clases. Y son clases que después yo tomé, las intervine, las engordé, pero surgen de esas clases desgrabadas, clases que hoy en día cualquiera puede acceder porque están en YouTube. Y sin embargo, bueno, están duplicadas en el sentido de que pude trabajar lo que no se trabaja en una clase. Cuando alguien puede tener todo preparado, pero empieza a hablar, se empieza a olvidar de la mitad de las cosas que dice. Yo soy hiperpuntilloso igual, pero vas como perdiendo el hilo, o hay cosas que no tenés tiempo y las dejás de lado. Bueno, este libro está en las clases como redonditas, ¿no? Como en su lugar ideal. Son 6 y los temas son 4. El primer tema es el amor. Siempre que uno escribe sobre el amor y cuestiona el amor, es un tema, es como con la muerte. Viste que cuando escribís de la muerte, digamos, hacés los cuernitos porque decís, estoy hablando mucho de la muerte, por ahí me muero mientras hablo de la muerte. Con el amor es lo mismo, estás haciendo una deconstrucción o cuestionamiento del amor y estás esperando que te llegue un WhatsApp diciendo, te dejo. Porque a mí me da como paura, digamos. Con Dios también, que es con quien más me meto, siempre digo, digamos, más si justo está jugando estudiantes, ¿viste? Mejor lo dejo de lado, pero es genial eso, porque por un lado somos bichos mentales, que con la palabra cuestionamos todo, y por otro lado hay un lugar donde creemos que lo que decimos tiene una implicancia directa o real en lo que hacemos. Con la muerte, no los quiero angustiar porque es la hora de la siesta, pero con la muerte es así, tipo, yo doy muchas charlas sobre la muerte. Me encanta el título, ¿no? ¿De qué da una charla? De la muerte, ¿no? Y nada, y empezás a decir cosas y todo el mundo empieza a agarrarse el corazón o a cruzar los dedos. A veces, nada, lo único que hago es traer, en el tomo 2, porque Filosofía a Martillazos es tomo 1, en el tomo 2 el capítulo 1 es la muerte. La tengo acá encima, ay, qué feo, pero porque estoy justo escribiendo, estoy como corrigiendo para el libro que viene. Pero ponele, Heidegger decía 2 cosas de la muerte a nivel, digamos, tranco temporal. Heidegger decía que la muerte es al mismo tiempo un todavía no, en el sentido de que a cualquiera de ustedes, si yo les preguntase, che, ¿cuánto te falta para morir? ¿Qué van a decir? Todavía no. ¿Pero cuánto no? Un montón. Tenés 10 años, che, ¿cuánto te falta para morir? Tenés 20, ¿cuánto te falta? Tenés 40, ¿cuánto te falta? Y empezás a contar cuántos mundiales vas a ver antes de irte, ¿no? Un garrón, porque sabés que no vas a ver nunca más Argentina campeón. Salvo que te postules como presidente de FIFA y reformules los mundiales y que se hagan cada año. Entonces voy a decir, puedo tener más. Pero lo interesante es cuando le preguntás a alguien de 70 años, ¿cuánto te falta para morir? Un montón. Porque el ser humano es un animal que proyecta, ¿no? Y se sale de esos lugares fijos o naturales. Y un montón. Nadie está pensando, ¿no?, en que la cosa, y acá viene el otro tranco temporal, que así como la muerte es
aún o todavía no. Al mismo tiempo, la muerte es inminente, o sea, cualquiera podría morirse ahora. Ay. Pero viste que te da un bajón. ¿Por qué? Si es una pelotudez, es una palabra que uno está diciendo, y sin embargo, qué fuerza que tienen las palabras. Después nos peleamos cuando se nos dice que el ser humano básicamente es un animal que habla, y que somos lenguaje, y que el lenguaje nos constituye. Digo, me voy al extremo. Después nos peleamos o cuando vienen y nos dicen qué estupidez esto de que los medios construyen el sentido de la realidad. Y si somos palabras, ¿cómo no van a estar construyendo? ¿Cómo no va a ser una lucha por el dominio o monopolio de la palabra la que define cuestiones de poder? Todo está ahí. Miren esta tontera que es haber dicho que Heidegger dice en Ser y Tiempo que la muerte es inminente y solamente dijimos una frase, la voy a repetir, agárrense, podemos morirnos ya. Y nos da nos pega, nos hace cosa, nos hace cosquilla. Miren si la repetición sistemática durante 12 años de zócalos y títulos por parte de un portal o canal de noticias no va a construir sentido. Si una frase de mierda construye sentido. Ahora, que defina elecciones, todo eso es discutible, no digo que no. Es mucho más amplio el panorama, ¿no? Pero entender cómo se construye sentido. El libro trata de 4 temas: el amor, la verdad, Dios y la democracia. Son los 4 temas. Los primeros 2, el amor y la verdad, en capítulos doble, porque hablo del amor y del post-amor, que vaya a saber qué es, ahora voy a decir algo, y la verdad y la posverdad, que es como la que está de moda, ¿no? La posverdad, le dediqué un capítulo de 50 páginas como para pensar qué es la posverdad, más allá de lo que dice el periodismo, más allá de cómo circulan los medios. Y después Dios y la democracia, sobre todo desde un abordaje filosófico. El libro se llama Filosofía a martillazos. ¿Por qué? Martillazo da como una sensación de que el libro va con todo. Sí, va con todo porque la filosofía va con todo. ¿Y qué significa? ¿De dónde sale la frase? La frase es una cita a Nietzsche. Nietzsche es como mi filósofo así de cabecera, ¿sí? No solo por haberlo leído y porque me encantan sus escritos y porque me movilizan, sino porque utilizo muchas de las categorías nietzscheanas para pensarme a mí mismo y pensar las prácticas que hago. Nietzsche dice en un momento que no se puede hacer filosofía sino a martillazos. La pregunta es, ¿contra quién golpea el martillo? ¿Contra qué golpea el martillo? Hacer filosofía a martillazos significa ¿contra quién? ¿Contra qué? La respuesta es fácil, ¿eh? Es fácil. Le vamos a dar la coloratura de nuestro tiempo, el modo en que la pensamos contemporáneamente. Nietzsche no dice así tan estrictamente, pero nosotros lo podemos decir así. El martillazo es contra el principal enemigo que tiene la filosofía. ¿Saben quién es? El sentido común. La filosofía, hacer filosofía es generar una política de resistencia contra el sentido común. Lo que hay que entender es qué es ese sentido común y por qué la filosofía se pelea contra el sentido común, y entender algo también que todos ustedes deben saber, que el sentido común en general es imbatible. Y como para defenderse de la pelea que le propina a la filosofía, el sentido común sabe sacarse de encima a sus enemigos. El sentido común a sus enemigos no los aplasta, no necesita aplastarlos, porque la fuerza del sentido común no es una fuerza violenta física. El sentido común opera del modo más eficiente, a sus enemigos los anomaliza, los constituye o en enfermos, o en psicópatas, o en terroristas, o en subversivos, o en idiotas, o en ignorantes, o en niños.
por inofensivos, por ingenuos, ¿no? ¿Saben las veces que me dicen a mí, ¿a qué te dedicás vos? A la filosofía. Ah, es esa pelotudez como los chicos que se preguntan el porqué, del porqué, del porqué, del porqué. ¡Qué al pedo, eh! ¡Qué al pedo! ¿Y para qué sirve la filosofía? La típica. Y vos le decís, bueno, se cuestiona todo. ¿Y para qué sirve cuestionarse todo? ¿Y trabajás de eso? Te dicen. ¿Y te pagan? Y vos lo mirás, le decís, vos porque sos un envidioso que te gustaría hablar pelotudeces como yo y que te paguen, ¿no? Agarrá la pala, te dicen. Y yo los miro de frente y le digo, perdón, ¿qué es la pala? ¿No? Hagamos una fenomenología de la pala. Porque digo en chiste, evidentemente hay algo del lugar que ocupa la filosofía que no se entiende. Porque la filosofía se pelea contra un sentido común que se ve amenazado y frente a la amenaza lo que busca es sacarse de encima lo que entiende que puede empezar a distenderlo, a dislocarlo. Y entonces es más simple el modo de reaccionar, que es hacer del otro algo sin sentido. Cuando te acusan de niño, puedo tomar cualquiera, enfermo, dije. No es el tema de la charla de hoy, pero me imagino que todo el mundo entiende y sabe que no hay lugar de mayor ejercicio de poder que el saber. Y enfermo y sano es un binario impecable para definir quién queda del lado de adentro y quién queda del lado de afuera. Vengo a la mañana de dar una charla en un centro de rehabilitación psiquiátrica. Es increíble cómo también se construye poder en todos lados, ¿no? Todo es político, en todo se construye poder y en el lugar en el que más se construye poder es donde nos han hecho creer que el poder no se juega. Por ejemplo, en la salud. Dejá de politizar la salud, te dicen. ¿Qué tiene que ver? ¿Estás enfermo o no estás enfermo? Cualquier historia de la salud, cualquier historia, por ende, de la enfermedad, te va a ir demostrando transformaciones evidentes que tienen que ver con construcciones sociales. Obvio que si estás resfriado, estás resfriado. Pero eso no es lo político de la salud, sino que todo se da en un contexto sociopolítico que define, ni hablar quién tiene acceso y quién no tiene acceso a poder curarse de manera más rápida y de ahí en adelante. Entonces, la acusación de niñez, me quiero quedar con esa, de infantil, que es una actividad infantil, porque claro, ¿qué es hacer filosofía? Es como preguntarte de cualquier cosa todo, ¿no? Si uno pudiera definir a la filosofía, las preguntas, ¿no? Alguien que hace filosofía agarra un vaso, por ejemplo, y empieza a preguntar lo que no tiene sentido preguntar. Digo, ¿para qué sirve, ¿no? Un vaso con un vaso? Nada, toma el agua, te dicen. ¿Por qué te colgás dándole vuelta a un vaso? Te estás cagando de sed, toma agua y se terminó el problema. Y sin embargo, en el acto mismo en el cual yo agarro un vaso, digo, esta situación, yo juro puedo estar un año con esto. Desde qué es un vaso, qué es la distancia, qué es sentir con el tacto, si el sentir con el tacto transparenta lo que siento o le imprimo a lo que toco densidad con el tacto. ¿Qué significa sentir? ¿Qué significa sentir ahora? ¡Ay, frío! ¿Qué frío? El frío, lo siento yo, están las cosas. La temperatura, ¿por qué los cuerpos sienten? ¿De dónde salieron los cuerpos? ¿Por qué tienen 3 dimensiones? ¿Por qué hay cuerpos? ¿Por qué soy yo en un cuerpo? ¿Soy un cuerpo o tengo un cuerpo? ¿No? Y tomo agua ahora. Tomo agua y entonces sigo tomando agua, tengo ganas de mear. ¿Por qué el ser humano vino provisto por un sistema urinario que lo obliga a tener que drenar todo líquido que ingresa? Pero te estás meando, Darío, sí, ya sé, pero déjame pensar de qué se trata. Claro,
te preguntás todo de todo y te measte encima. Hay algo, digo esto porque es como que no puedes hacer filosofía 24 horas por día, porque te meás, o no tomás el agua, o nada, o perdés una elección. Se suele decir que si haces 24 horas por día filosofía te volvés un tarado. Estás ahí como en la nebulosa, preguntándote todo de todo. Ahora, no les quepa duda que si en las 24 horas del día no te hiciste una pregunta filosófica, también te volvés un tarado. El tema es qué tarado querés ser. Si querés ser un tarado funcional al poder, ¿no? O alguien que de alguna manera provoca con esa taradez, con esa estupidez, una diferencia. ¿Saben qué? Esto de verdad, ¿eh? ¿Saben de qué palabra se deriva de estúpido? Estudio. ¿Saben que estudiante tiene la misma raíz etimológica que estupefacto y que estupidez? Porque el que estudia mucho, no el que estudia lo que te dan en la escuela, el que se erotiza con el saber. ¿Saben qué filosofía es eso? Eros, deseo por el saber, el que se copa, el que se engancha, aquel al que se le va lo suyo en querer saber. Quiero saber, no me alcanza, quiero saber. Quiero saber en griego se dice filosofía. El que tiene ese erotismo por el saber y queda como medio raro para el sistema, como un estúpido. O sea, te estupidizás por sobreabundancia de deseo, digamos. Cuando en realidad a la estupidez se la ve como una carencia. Acá es al revés. Porque no cuajás, porque la confrontación es contra el sentido común. Y el sentido común básicamente lo que busca es normalizar. Normalizar significa que todos terminemos adecuándonos a los prototipos previos que definen lo que son las cosas. Entonces, eso es de algún modo el sentido común. El sentido común, ¿cómo opera? Opera desde lo impersonal. Heidegger, que es un filósofo que yo leo mucho y me parece clave para entender un poco todo esto, Heidegger al sentido común lo define como el impersonal sé, S-E, el impersonal sé. Pensamos lo que se piensa, sentimos lo que se siente, nos impactan las cosas que impactan, deseamos lo que se desea. ¿Quién es ese sé? El sentido común, el impersonal. Tarea nuestra de construir cómo se forma el sentido común en los medios, en la calle, en las instituciones primarias. Ahora, el sentido común nos da comodidad, tranquilidad, sentido de pertenencia, normalidad. Había un candidato, ¿no?, que decía, queremos volver a ser un país normal. Wiener, creo que era. En un momento que era tremendo, en una campaña, viene Michel Foucault, escucha esa campaña y se vuelve a morir, ¿no? Cuando toda la filosofía de Foucault es entender el lugar de lo normal como algo negativo. Pero digo, el sentido común genera como esa sensación de pertenencia, de adecuación. Es como ingreso en el dispositivo previo que define lo que es correcto. Soy lo que tengo que ser, o macho o hembra, o padre o hijo, o de izquierda o de derecha, o bueno o malo. Siempre soy del lado positivo, ¿no? Como decía Nietzsche, ¿cuál es la diferencia entre los buenos y los malos? Es muy fácil, que los buenos somos siempre nosotros. Y se acabó la ética, o sea, se acabó porque en realidad la construís vos de acuerdo a tu deseo, a tu interés. Hay algo ahí de sentirse parte del sentido común. La filosofía anomaliza, te saca, te provoca, te saca fuera. Por eso lo de la niñez. ¿Saben que hay una palabra, sigo con las etimologías, la palabra infancia, yo no la uso más? Cuando me enteré que etimológicamente significa sin voz. O sea, es una derivación de carencia de voz.
Porque increíblemente se supone que los chicos no tienen voz. No es que no tienen voz, no tienen la voz que uno comprende, porque no están todavía normalizados de acuerdo a los parámetros de habla en los que uno se siente cómodo, o sea, cómo habla el sentido común. Salirse del sentido común da vértigo. El sentido común es farmacológico. ¿Qué significa que sea farmacológico? Que es un remedio para nuestro vértigo, para nuestras dudas. Pero les quiero decir algo. La palabra fármacon, de donde viene fármaco, es una palabra griega que en griego significa remedio. Y no sé si sabían, también significa veneno. O sea, lo que te cura, de acuerdo a la dosis, también te mata. Entonces, la farmacología te deja tranquilo por un rato, después te la pone. Depende, ¿sí? Y no hablo de los fármacos químicos, materiales reales como un clonazepam, el nuevo dios de nuestro tiempo, sino hablo de fármacos simbólicos que tienen ese objetivo, como por ejemplo, ahora vamos a hablar algo, el amor. La cagué ahí, ¿no? Pero bueno, el amor como fármaco, ¿sí? Uno siente que es un remedio para la existencia hasta que te das cuenta que te envenenás. Pero depende también cómo uno se relaciona con eso. Decía Victoria que cuando estuvo en mi clase en Flaxo, yo definía la filosofía y pregunté ¿para qué sirve la filosofía? A mí me gusta responder la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Con una paradoja o con una vuelta, que es que para mí la filosofía sirve para cuestionar por qué todo tiene que servir para algo. O sea, lo que busco con esa respuesta es cuestionar la pregunta. O sea, somos seres que nos volvimos seres útiles. El ser humano se volvió utilitario en el sentido de que todo lo que hacemos tiene que servir para algo o para alguien. Porque servir no es solo para qué sirve esta porquería, para apoyar un micrófono, sino servir también es un verbo que ustedes saben bien, puede pensarse en términos de servilismo, de servidumbre. A veces creyendo que las cosas sirven para algo, lo que estamos de algún modo opacando es que sirven para alguien. Digo un ejemplo, me acuerdo en 1982, Guerra de Malvinas, yo estaba en el secundario, mi profesor de historia estaba más preocupado por el Mundial de España que por la Guerra de Malvinas. No me olvido más, un colegio en el 11, que el profesor que decía, ganamos, y todos, ¿qué? ¿La guerra de qué? No, el partido de Argentina contra Hungría, ¿viste? Era como, bueno, un horror lo que se vivió. Y me acuerdo que teníamos un preceptor que a 4 subversivos que éramos ahí, nos daba un curso en posta, un curso acelerado de marxismo en el baño. Ahí aprendí un poco de Marx, mal, porque en un baño, en 15 minutos, pero siempre me quedó, después lo trabajé con mis alumnos muchísimo, muy simplificado, pero para entender esta lógica, ¿no? De lo que sirve para algo, para alguien. Me acuerdo que una vez uno de mis compañeros decía, no entiendo un carajo, no se entiende. Nos había hecho leer el Manifiesto Comunista, que es fácil, pero bueno, 14 años, yo qué sé. Y entonces el chabón dice, mira, es muy simple, ¿para qué sirve un ventilador? No me olvido más que estábamos ahí los 4 y miramos como diciendo, qué estupidez. Estupidez, estupefacto, estudio, salir del sentido común. Y para refrescarse, preceptor, le decíamos, para no cagarte de calor. Y el tipo, no me olvido más, altísimo, nos mira así, nos para en seco y dice, no, para que el dueño de la fábrica de ventiladores gane plata. A clase. Y me dio vuelta. Obvio que te refresca,
lo que quieras. Pero hay una historia ahí que no se cuenta. Porque en definitiva, discutamos después si hace frío o no hace frío, qué es refrescarse. Discutamos necesidades y satisfacción de las necesidades básicas. Discutamos lo que quieran. Ahora, hay una historia que no se ve ahí, que es la que se pone en evidencia. La filosofía no puede poner en evidencia las versiones que están ocultas, las versiones que están por debajo. ¿Saben cómo se dice versión por debajo? Muy bien, subversión. No puede sino ser subversiva la filosofía, porque no puede no mostrar las versiones ocultas. En este caso, nada. O sea, gracias por el ventilador, pero no dejar de ver lo que ahí se juega, sobre todo cuando no todo el mundo tiene acceso al ventilador, sobre todo cuando seguramente los que fabricaron ese ventilador no tienen en su casa un ventilador, porque el salario que cobran no le alcanza para comprar un ventilador, pero fabrican nuestro ventilador. ¿Y esa historia quién la ve? ¿Dónde está la historia de los derrotados? Nunca se visualiza. La filosofía no puede sino poner eso en evidencia. ¿Hace falta poner todo en evidencia? Típica pregunta que me hacen. ¿No es más feliz el que no se pregunta todo, el que no se pregunta nada, todo o nada? ¿No es más feliz? Les voy a decir lo que yo pienso. Sí, es más feliz. Yo preferiría creer en Dios. Somos Radio. Les juro, la radio pública, pero lo de juro, Avellaneda. hago FM todos mis 88.7. esfuerzos. No puedo. Tampoco lo niego, digo, yo preferiría no cuestionar, no puedo. No es que, o sea, en mi deseo hay, por ahí si me tranquilizo un poco, a los 2 días me agarro un ataque y me voy para el otro lado de vuelta, pero no es que tengo una especie así como de, nada, está buenísimo hacer filosofía y cuestionarse todo. A ver, digámoslo de frente, la filosofía angustia. ¿Te hace más feliz? No. ¿Por qué? Porque cuestiona qué mierda es la felicidad. Cuestiona el mandato de la felicidad. La radio pública Cuestiona de el que Avellaneda. tengamos que ser felices para realizarnos. Cuestiona la idea de realización. Cuestiona el que el ser humano llegue a algún lugar definitivo. Cuestiona el que la vida tenga sentido. Pero lo cuestiona porque ve detrás de todas esas preguntas artilugios donde nos hacen creer que la cosa tiene resolución y detrás de esa resolución siempre hay alguno que saca tajada. Cuando Sócrates, el primer tipo que muere por hacer filosofía, lo condenan por subversivo, es más, la acusación a Sócrates, si recuerdan los que lo estudiaron en la escuela, la acusación a Sócrates que le hacen es por corrupto. Miren. Lo acusan de corrupción, de corromper a los jóvenes. No de corrupto, de robar plata, de corromper. Pero la palabra es un significante que se ha sostenido siempre en Occidente. Lo acusan de corrupto. Sócrates dice, me están acusando de esta pelotudez, pero en realidad me están acusando de otra cosa, de que les estoy rompiendo las pelotas con mis preguntas, pero la fácil es acusarme de corrupto. Cuando Sócrates llega a la conclusión final, la pueden leer en la Apología de Sócrates, que es el discurso que da Sócrates ante el jurado que lo condena. Sócrates, cuando se da cuenta que no hay una verdad, que la verdad siempre está al servicio del poder, Sócrates termina con una reflexión muy contundente. Dice, si hay una verdad, está en otro mundo. ¿Qué hay en otro mundo? No lo sé. Ahora estaba por tomar la cicuta, que así lo condenan, y pasar al otro mundo. ¿Qué hay en el otro mundo? No lo sé. Lo único que sé es que si hay una verdad, ni siquiera la afirma, si hay una verdad, está en otro mundo. Ahora, eso me ha dado una única certeza, que si la verdad está en otro mundo, todos los que en este mundo hablan en nombre de la verdad son unos hijos de puta. ¿Viste? Porque están, y sí,
están utilizando la verdad, o sea, la han monopolizado, se la han llevado para su lado. Entonces, o son unos ignorantes que no se dan cuenta y creen, o me están cagando. Entonces dice Sócrates, ¿para qué sirve la filosofía? Para eso, para cuestionar a los que se creen los dueños de la verdad. Pero no para decir la verdad es esta otra. O sea, hay de todo en filosofía. A mí la filosofía que me gusta hacer jamás puede ser cuestionar a los que tienen o a los que dicen tener la verdad para decir que la verdadera verdad es la que tengo yo. Yo no creo ni en la verdad ni en el yo, imagínense, como para poder sostener algo tan contundente. Por eso decía, y le doy una vuelta, cuando Victoria recordaba, y me encanta, Vicky, que recuerdes, es una frase de Richard Rorty, que es un filósofo norteamericano, que en un momento le dicen, bueno, pero ¿y qué es la filosofía? Y el tipo dice, lo voy a decir en un lenguaje popular. Dices, claro, preguntarse por el vaso, por el pis, imagínense, dice, lo resume, es rascarse donde no pica, ¿no? Como que el tipo de preguntas parece para el sentido común. Rascarse donde no pica es sinónimo de que de inocuo, de al pedo, ¿no? O sea, no tiene sentido. ¿Qué dice la lógica? Me pica, ergo me rasco. Este brazo me pica, ergo es, por lo tanto, me rasco. Este brazo no me pica, ergo no me rasco. Si me rasco donde no pica, tengo problemas. Dos cosas. La filosofía no resuelve problemas, los crea. Problematiza la realidad. Primera, a favor, ¿no? Obvio que va a ir al brazo que no pica y rascarse igual. Segunda, la filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas. Eso es lo anómalo. En el sentido común, una pregunta tiene una respuesta. Y si alguien, digamos, enuncia una pregunta, tenemos como la obligación o tenemos como la inercia de ir por una respuesta. Hoy venía para acá, Victoria me llamó, me dijo, ¿cómo venís para acá? Una pregunta. Bueno, vengo en un auto, venía de Lomas de Mirador. Pregunta, respuesta. ¿Qué querés en la mesa? ¿Un micrófono? O sea, pregunta, respuesta. ¿Cómo llego a fin de mes? Pregunta, respuesta, no lo voto. O sea, votá quien tenés que votar, digamos, ¿no? Para llegar a fin de mes. No hay mucha filosofía ahí. Radio A. Radio A. FM Ahora, 88.7. la filosofía no se Radio hace preguntas A. para Radio encontrar A. respuestas. La radio pública Se hace de Avellaneda. preguntas para cuestionar las respuestas hegemónicas. O sea, la pregunta de la filosofía es más un arma que orada en el sentido común. Son preguntas molestas. Digo, toma el agua, boludo, no te preguntes para qué hay un vaso con agua. Genera una sensación de extrañamiento porque está como instalado el sentido práctico, vaso, agua. Obvio que preguntarse por el agua en el vaso parece una boludez, pero llévalo a cualquier cosa. Sacá vaso y poné la palabra propiedad. Y vos decís, ¿y qué es la propiedad? Y todo el mundo sale rápidamente a pensar que hay una única forma de propiedad, porque está instalado que así como un vaso sirve para que haya agua, la propiedad siempre es propiedad privada. Y la libertad siempre es libertad individual de mercado. Y la justicia siempre es el derecho que impone el poderoso. Y cuando empezás a ver, todas las cuestiones que están instaladas como sentido común encubren otras posibilidades. ¿Para qué sirve rascarse donde no pica? Pensemos. 2 minutos. Pensemos. ¿Para qué sirve, no? ¿Qué me genera? Somos muchos, no podemos hacer circular la palabra, pero me imagino que están pensando respuestas, ¿no? ¿Por qué me rascaría donde no pica? Porque me gusta, porque me da placer, porque soy masoquista, porque abre, incluso les diría, para hacer un gesto inesperado, para correrme de lo que es lógico. Yo tengo
una respuesta, todas valen, todas abren perspectivas. Te pica ahí, ¿no? Ahí te empezó a picar. Mira, este se empezó a rascar porque, viste, cuando hablas mucho de rascar y picar, te empieza a dar como... yo tengo una respuesta. ¿Saben por qué la filosofía se rasca donde no pica? En realidad es al revés. Todo pica. Todo pica. ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo no va a picar esto si nacemos para morir? Radio A. Radio A. La radio pública de ¿Cómo no va a Avellaneda. picar esto si la gente se muere de hambre, gente? ¿Cómo no va a picar esto si nosotros estamos acá en una charla de filosofía y seguramente en la calle a muy pocos metros debe haber alguien pidiendo comida o durmiendo en la... ¿Cómo no va a picar esto? ¿No será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? Y que la clave del sentido común es hacernos olvidar, es eso, ¿no? Hacernos olvidar de que esto pica, de que somos un grano supurando pus. Un asco, ¿no? Pero... Y si tenemos la mitad del cuerpo anestesiado, cuando te rascás donde no pica, develás esos dispositivos de poder. Al revés, te haces una pregunta inusual, no repetís la pregunta que te dicen que tenés que hacer para ser un progre, sino que rompés con eso y te haces la pregunta insólita de la filosofía, del por qué, del por qué, del por qué, y algo se resquebraja. Entonces te sacás la anestesia. Y caes en que sos un grano, y en que nacés para morir, y en que vos también sos y en que vos también sos un cúmulo de virtudes y miserias, y de que vos también sos contradictorio. Empezás a caer en un montón de situaciones que uno en general anestesia, opaca, no las quiere visualizar, porque uno quiere ser del lado de los buenos. Uno quiere estar tranquilo con su conciencia. Ya de por sí nacimos para morir. Si aparte tengo que hacerme cargo de todo este quilombo, mejor la plancho, ¿no? Creo en Dios, creo en la vida después de la muerte, creo en el alma, creo en Messi. Yo creía en Maradona hasta que firmó con Gimnasia. Pero creo igual. Sí, me rompió el corazón. Ahora, me parece que ahí, digamos, este acto nos genera una mayor sensación, ¿no?, de angustia, como les decía. No te hace más feliz. Discutamos el mandato de felicidad. La filosofía trabaja mucho eso. Yo creo que la filosofía... Empiezo al revés. Yo creo que la felicidad... Hay un montón de definiciones de felicidad. Yo creo que la felicidad es básicamente realización. Pero no creo en la realización en términos absolutos. Creo que es una búsqueda infructuosa que no podemos dejar de hacer. Como que buscamos algo que sabemos que no vamos a alcanzar, pero no podemos dejar de buscar. Eso es muy de la búsqueda de la felicidad, porque ¿cómo te imaginas? ¿Cómo te representas la felicidad? Como, soy feliz, tipo llegué. Y al toque decís, estoy pleno. No sé, ¿con qué la asocian? ¿Con plenitud? ¿Con tranquilidad? Una vez me acuerdo de una discusión con mi vieja, y mi vieja me decía, basta, Darío, déjame en paz, quiero ser feliz. Y yo la agarré y le hice la gran filosófica, le digo, perdóname, ¿qué es la felicidad? Y me recagó, porque me miró y me dijo, para mí, Darío, la felicidad es que nadie me rompa las pelotas. Se acabó la filosofía, todo. Genia. Ahora, para mí la filosofía tiene que ver con la realización, y yo me realizo haciendo filosofía. La felicidad tiene que ver con la realización, y yo me realizo haciendo filosofía. O sea, me realizo angustiándome. Ergo, soy feliz cuando me angustio. Nada, da sí. Pero bueno, uno ha comprado en el sentido común la idea de que ser feliz es tener cara de la cajita feliz de McDonald's, ¿no? O cara de feliz cumpleaños, o cara de publicidad de pasta dentífrica.
para un poco. Aparte, imagínate si llegás a ser feliz, tipo, acabo de alcanzar la felicidad. Mañana, ¿qué haces? Digamos, ¿vas a laburar para qué? Digamos, es como que es obvio que es algo inalcanzable, pero bien en el sentido común lo construye como un alcanzable. Por eso, y doy una vuelta de página, por eso hacer filosofía es deconstruir eso que se construye. Por eso la palabra para mí más cara, o sea, más asocio con la filosofía, es la palabra deconstrucción. Una palabra que ahora está circulando mucho. Radio A. La puso muy en el tapete el feminismo, muy en el tapete, aunque es una palabra que tiene su origen previo. Sin embargo, el feminismo, la filosofía de género, todas las filosofías que lo que buscan es poner en cuestión la identidad tal como la entendemos. Otro gran monstruo, ¿no? La identidad. Tipo, tengo que saber quién soy. Tremendo. ¿Cómo tengo que saber? O sea, nunca vas a saber quién sos. Tengo que saber quién soy, parece más, tengo que encajar en los prototipos previos que definen cuando una persona es algo, ¿no? Pero yo estoy todo el tiempo pegando manotazos. Los chicos, acá debe haber alguien de 16, 17 años. Los chicos que a los 17 años le dicen, tenés que elegir una carrera para ver qué vas a hacer cuando seas grande. A mí me dicen eso y yo lo único que quiero es meterme abajo de la cama. Y los chicos, yo trabajé añares con quinto año, lo único que hacen es sufrir. O sea, la idea de que hay una vocación, ¿saben que vocación viene de voz? Como que hay una voz en mi interior que me dice, naciste para ser médico. ¿Qué voz? O sea, pero viene de ahí vocación, ¿no? De voz como que, y uno tiene que escucharse a sí mismo. De nuevo, acá dentro, Nietzsche es tremendo, Nietzsche decía, acá dentro lo único que hay es un campo de batalla, decía Nietzsche. No hay uno, acá hay muchos. Y en una discusión, como él era muy anti-iglesia, le dicen, ¿y cuántos hay ahí adentro? Como para gastarlo, ¿no? Y Nietzsche le dice, 666, que es el número del diablo, ¿no? Están acá adentro, cagándose a trompadas. Cada tanto gana uno. Y eso es lo que después parece que es mi identidad. Yo acá adentro tengo un quilombo. Soy padre e hijo. Con eso ya está, miren. Cuando sea abuelo ya va a ser un desastre. Pero todo lo que le reclamo a mis viejos, después se lo hago a mis hijos. Miren si no es un campo de batalla. Soy peronista y soy de izquierda. Miren el quilombo que tengo acá adentro. Obvio. O sea, pero en todo soy, digamos, profesor universitario y soy divulgador. Me pasa eso con un montón de cosas. O sea, ser un campo de batalla no es algo negativo, es entender que el yo también es una construcción. Por eso la clave es deconstruir. El tema es entender de qué se trata, porque cuando se puso de moda la deconstrucción, entre que al feminismo le salieron a dar con todo, porque no se bancan, porque el feminismo es hoy la vanguardia de la refundación de la política, no me cabe ninguna duda. Es hasta un placer vivir estos tiempos de transformación política inéditas para la Argentina. A mí me hacen acordar mucho a los 60, me hace acordar mucho a la revuelta juvenil. Yo lo veo más por ese lado, cómo se construye un sujeto de la política inédito, que no responde a las estructuras tradicionales, más allá que después de las estructuras se acoplen, se muevan o no. Pero la palabra deconstrucción ha generado mucho rechazo, mucha reacción conservadora, así como hoy estamos los que abogamos por la deconstrucción y vamos por un mundo más abierto, eso genera obviamente una reacción de los que quieren cerrar. Conservadora neoevangélica, ¿no? En el sentido de muy atravesada por por cuestiones religiosas de un orden inalterado,
protofascistas en un punto, por cómo se entiende la constitución del mundo. Por eso es clave, digamos, la deconstrucción. Yo me di cuenta que la palabra deconstruir estaba de moda un domingo al mediodía. Estaba, nada, de resaca. ¿Qué haces cuando un domingo al mediodía te despertás de resaca? ¿Cómo te sacás la resaca? Hay un método que se los recomiendo, que es clavarte un almorzando con Mirta Legrand. Te va como... ¡tac! Decís, ¿qué? Y es como que se te acomodan los jugadores caídos, ¿no? Y lo veo a hoy mi amigo, el Coco Silly, que estuvo, ¿no? Estuvo hace poco acá. Y Mirta le tira, me dijeron, Coco, que vos estás como cambiado, no sé qué. Y el Coco la corta a Mirta y le dice, es que me estoy deconstruyendo como macho. Yo acabé en ese momento. Fue como... Todos mis amigos académicos, que los tengo en un WhatsApp, pues son 6, ¿no? Empezaron a decir, ¡qué horror! La palabra de construcción en la mesa de Mirta Legrand. La radio Y para mí pública es... de Avellaneda. ganamos. Aparte la usó bárbaro el Coco. Y la explicación que dio fue fascinante. No está dando clase en Harvard. Está hablando en Canal 13, aparte, ¿no? Y está diciendo lo que hay que decir. Y fue genial. O sea, los que hacemos divulgación, ¿sí? Los que somos hijos, como yo me siento, de ese proyecto cultural, educativo y comunicacional que fue Canal Encuentro, ¿no? Un proyecto de política cultural, de una gestión política que cree en el rol del Estado transformando y reinventándolo todo, incluyendo la educación. Nos olvidamos a veces de eso, ¿no? Que es, yo le debo todo a Canal Encuentro, es como me siento un emergente de eso. Digamos, nada, nos encanta que esto pase, obviamente hay que pulir, hay que trabajar la palabra. ¿Qué es deconstruir? Del otro lado, ¿qué te dicen? Que deconstruir es destruir. Y te acusan, te corren, ¿no? Por derecha, obvio, que es, ustedes quieren destruirlo todo. Deconstruir es sinónimo de destruir. Nosotros decimos, queremos deconstruir la familia. Queremos deconstruir el sentido común, queremos deconstruir el aula. Queremos deconstruir el hogar, ni hablar, capítulo 1 y 2 de mi libro, queremos deconstruir el amor. Y te dicen, quieren destruir el amor. Y aparte como que te corren por derecha es, si vos querés deconstruir el amor, lo que estás buscando es destruir el amor y lo único que querés es garchar. Y vos le decís, no, queremos deconstruir también la idea de sexualidad. Los únicos que quieren garchar son ustedes, pero que no se la bancan. Y entonces proyectan en nosotros sus propias frustraciones, ¿no? Digo, no hay nadie más doble vara y doble identidad que un conservador, ¿no? Que obviamente necesita postular para afuera toda una necesidad de orden. Y bueno, el día que exista el fantasiómetro y nos metamos en la cabeza de los conservadores, nos vamos a llevar más de una sorpresa. Ahora, hay que salir de ese debate, porque deconstruir no es destruir. Deconstruir es simplemente todo lo que dijimos hasta ahora. Es poner en evidencia que detrás de todos esos fenómenos o situaciones o acontecimientos que se presentan como normales, naturales, definitivos, hay una historia de una construcción. Que nada es natural o porque sí, que todo está de algún modo encubriendo, que hay un interés detrás, que ha logrado hacer de su propio interés la lógica de todos. Cuando alguien hace pasar su propio interés como algo necesario para la totalidad, nos cagó. Porque uno termina creyendo que algo es normal y en realidad
al autodisciplinarse uno creyendo que algo es normal, eso normal responde en realidad a los intereses de una parte. Yo siempre le digo a mis alumnos, normal, una boludez, viene de norma. Si hay una norma, alguien la pone. Punto. No caen del cielo, ni crecen de la tierra. Son construcciones. Develemos la intención de la construcción. Algunas nos pueden parecer hasta copadas, no sé, podemos ver. Ninguna es natural, es definitiva. Ninguna, digamos, ninguna se planta de una manera única, ¿no? Como que detrás siempre esto, hay una historia de una construcción. A mí del sentido común, quiero decir algo de la mesa de Mirta. En un congreso me acuerdo de otra cosa, en un congreso de psiquiatría, me acuerdo de un psiquiatra me dijo, y además cuando yo dije me clavé un Mirta Legrand, me dijo, además hay un psicofármaco que se llama Mirta Salim. Radio A. Radio A. La radio pública de Avellaneda. Y después lo busqué y es cierto. O sea, genial, ¿no? Parece como decía Borges, hasta hay veces que la realidad parece una copia de la literatura, ¿no? Porque quiero ir a la mesa de Mirta por esto. Que es como todo el mundo ha visto alguna vez un programa de panelistas, gran tema de nuestro tiempo, ¿no? El panelismo. Un programa de panelistas discutiendo política. Sí. También han visto un programa de panelistas discutiendo fútbol. Sí. Fue de los primeros, ¿no? Polémica en el fútbol, ¿se acuerdan? Eran los panelistas. Y todo el mundo ha visto un programa de panelistas discutiendo el mundo del espectáculo. Sí. Imagínense que viene un húngaro que no sabe castellano, no sabe quién es Moria Kazan, no sabe quién es Verón, no sabe quién es nadie. Llega, ve los 3 programas muteados. Son iguales. ¿Puede distinguir cuál habla de política, cuál de fútbol y cuál del mundo del espectáculo? No. Salvo que haya un video. ¿Qué ve? Ve dispositivos. Ve binarismo, hay buenos y malos. Ve ánimos exaltados. Ve necesidad de destruir al otro. Da lo mismo si es Menotti contra Bilardo, peronistas contra macristas o Moria contra Carmen Barbieri. Lo que hay es un formato que está así estructurado. Eso es el sentido común. Después uno lleva esa lógica a todo. Y esa lógica, les quiero decir algo, ¿cuál es la principal valía del sentido común? Que garpa, que nos viene bárbaro. Nos viene bárbaro entender quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, o sea, porque uno está siempre del lado correcto. Esto me parece clave cuando hablamos de sentido común, que no importa, el sentido común no se juega en los contenidos, se juega en los formatos. Radio A. Eso que en filosofía llamamos los dispositivos, palabra que significa disponer, o sea, ordenar. Un dispositivo es un ordenador, pero que uno no es consciente que está ahí seteándonos, nos setea. Foucault es contundente en esto. Foucault, cuando habla de esto, Foucault dice, ojo, tenemos que repensar cómo se ejerce poder en nuestro tiempo. Y esto lo escribió en los 70, imagínense. Porque uno está acostumbrado a pensar al poder, decía Foucault, como represivo, como que yo sé lo que quiero y viene el poder de afuera y me deja o no me deja que yo pueda realizar mi deseo. O sea, yo sé lo que quiero, mi cuerpo habla, mi deseo está claro, sé lo que necesito, pero me encuentro siempre con un poder exterior que me deja o no me deja llevarlo a cabo. En general no me deja, me reprime. Foucault dice,
famoso, ¿no? En Historia de la Sexualidad, el poder no reprime, el poder normaliza. ¿Qué significa eso? ¿Vieron cuando dije yo sé lo que quiero y el poder después viene y me deja o no? Cuando dije yo sé lo que quiero, dice Foucault, ahí el poder ya actuó, ya operó, nos intervino antes, nos opera antes. No el poder, no hay un poder con mayúscula. El poder, las relaciones de poder están siempre, él dice, construyendo subjetividad. ¿Qué es eso? O sea, haciéndonos creer que lo que yo deseo es lo que yo deseo. Siempre hay que ir un paso antes. Cuando uno piensa cómo el poder viene a molestar, no es que viene a... Uno ya está atravesado por el poder. Sino es pensar que hay un punto virginal o puro donde yo puedo verme a mí mismo sin ninguna estructura política. No, todo es político. No es que ustedes vinieron no, la típica, vinieron a politizar el aula, te dicen. Perdón, el espacio en el cual se construye identidad ciudadana, ¿me estás diciendo que lo vinimos a politizar? Boludo, el espacio donde se construye identidad ciudadana es un espacio político. ¿O no? Radio A. La radio pública de Avellaneda. Ahora, si venís a revolear la camiseta del PRO o de lo Cámpora o del FIT, nada. Hasta me parece casi grotesco en un punto, porque la politización del aula pasa por otro lado. Pasa por la construcción de ciudadanía. E incluso los que tienen esa especie de obsesión, así como por un tipo de formación educativa hipercualitativa solo pensada en resolución de problemas y adquisición de contenidos, eso no es una política de la educación, esa no es una forma de plantear entonces un modelo educativo, obvio. Nos dicen, ustedes vienen a politizar el hogar. Todo funcionaba bárbaro en el hogar. Y ustedes vinieron y trajeron la grieta, ¿no? La politizaron a la familia. ¿Qué es politizar la familia? Le preguntas vos. ¿Cómo era antes? Decía, no, antes funcionaba bárbaro. Por ejemplo, los ravioles de los domingos. Ya el concepto de familia asociado a los ravioles del día de la resurrección del Señor ya es... Para mí, ravioles, domingo y la muerte de Cristo es todo una situación política. Pero aparte, ¿cómo funcionaba bárbara la cosa? Y el jefe del hogar, ¿no? En un rincón, en la punta de la mesa. Los varones ahí juntos, todos nosotros, charlando con el patria. Si alguna de las mujeres de la familia interviene en una discusión, seguramente estás hablando de política o economía y opina algo, seguramente el padre de familia dice, ay, mira la nena, sabe de política. Wow, ¿no? Y de economía, ni hablar. Y aparte como que le incorpora una valía, ¿no? Como además de lavar los platos y de darle de comer a los chicos y de hacer la comida, puede hablar de economía, ¿no? Ahora, ninguno de los pelotudos que estamos ahí podemos darle de comer a los chicos, ¿no? Lavar los platos. Eso no es una valía. O sea, eso no se lo ve asimétricamente, se lo ve desde otro lugar. Grande el Coco, ¿eh? Grande, se los digo en serio, grande que diga eso, más allá de todo, en ese canal, en ese programa, que la cosa circule. Es ahí, o sea, la pelea se da dentro, ¿viste? O sea, si no, no llega. El tema es, digamos, que la deconstrucción tiene como, obviamente genera una sensación de que hay algo que funcionaba bárbaro, se te empieza a remover. Quiero, en lo que me queda, en los minutos que me queda, dar un ejemplo de deconstrucción. Si llego a 2, o sea, el libro mío es eso. Si les interesa, es esto, pero aplicado a 4 temas, ¿no? La democracia, la religión,
la verdad y el amor. Con respecto al amor, que es el tema que menos les interesa, me imagino. Radio A. Radio A. ¿Qué significa deconstruir el amor? ¿Desde qué lugar podemos pensar una deconstrucción del amor? Hay 1000 lugares. Yo quiero empezar por el final. El final dice esto, y lo digo casi como una experiencia personal, casi. Yo el día que pude deconstruir al amor, me enamoré. Porque antes creía que estaba enamorado, pero estaba incorporado a ese dispositivo del amor o del modo o las prácticas y rituales que me exigen ser parte del amor. Yo creía que amaba y en realidad estaba insertándome en un dispositivo previo que construía mi subjetividad afectiva. Viste que, nada, uno dice, porque aparte uno tiene asociado el amor a algo libre, algo espontáneo. ¿Hay algo espontáneo? ¿Hay algo libre? Yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota, 6º grado. Los ritos del amor. Estoy podrido de los ritos del amor. Y que hay que pasar por los ritos del amor ahora que se puso de moda la pelotudez del 14 de febrero. Otro día que odio, perdón, con amor, es el 20 de julio. Lo odio el Día del Amigo. Y me escriben y me dicen, ¿no me saludaste? No. Y no sos más mi amigo, porque si me exigís un saludo el Día del Amigo, sos un pelotudo. Y así estoy solo, ¿no? La radio pública de Avellaneda. Pero, sí, aplauden, pero todos se mandan mensajitos el 20 de julio. Porque aparte te sentís como fuera de la masa, ¿no? Es como que todo el mundo está subiendo a Facebook boludeces del Día del Amigo. Ay, yo no, decís como que... ¿De qué iba a hablar? Del amor. Digo, ¿cómo...? Una anécdota iba a contar, de chico. Por esto de los ritos y las prácticas. Estaba en 6º grado. ¿Qué año difícil 6º grado? 11 años. Es como... Todos los años son una cagada, pero 11 es como... Estás en el pasaje, ¿viste? Y aparte tenés como algunos que ya están tipo desarrollados y otros que somos... Nada, no. Subdesarrollados. Y entonces... Pero no era ese el tema, me acordé de otro. El tema era que estaba ahí con unos amigos y yo me había enamorado de una chica de 7º, que se llamaba Marcela. Bien nombre de los 70, ¿no? Entonces estaba enamorado de Marcela y me acuerdo que estaban todos mis amigos ahí en el patio y les dije, estoy enamorado de Marcela. Bueno, me decían, pero es de 7º. Yo decía, me chupa un huevo. Siempre fui muy arrojado, dije, voy por Marcela. Y me pararon, me acuerdo de un amigo que se llamaba Walter, que me para en un momento, me mira a los ojos y me dice, Darío, no te conviene. Ahí empecé a pensar la relación entre economía y amor, que es difícil también, pero me acuerdo que le dije, pero ¿por qué no me conviene? Si es divina Marcela. Y me tiró esta, que me mató. Me dijo, ¿sabes qué pasa? En 7º se besa. Radio A. Radio A. La radio pública de Avellaneda. Como la sensación esta de, cuando hablamos de la muerte, ¿vieron? Tipo, ¿cómo? Era como, ¿pero no me puedo enganchar con Marcela sin besar? O sea, para mí un beso era lo que en realidad es, que es escupirle en la boca a otro, ¿no? Porque en realidad, piensen lo que es un beso. En ese momento yo no tenía erotizado un beso. Sáquenle al beso toda la boludez romántica. ¿Qué es? Abrir la boca para que el otro te escupa, te meta la lengua. Por ahí le sale una carnecita, algo. Ahora, pero posta, el beso está idealizado. Está idealizado. Vos fijate, nadie besa a cualquiera. O sea, ¿a quiénes besamos?
aquellos de los que tenemos algo más, un amor, un gusto, un placer. O sea, cuando nos pasa algo con el otro, nos olvidamos del asco que es el beso. El beso es un asco en sí. Lo que pasa es que cuando estás enganchado te olvidas que es un asco. Pero en términos técnicos, y eso me pasaba en mi 6º grado, yo todavía no tenía erotizado el beso. Entonces, se besa, era como no quiero entrar en ese rito, ¿viste? Es como con la democracia. Tengo que votar. Bueno, tenés 1, 2, 3, 4. ¿Por qué quiero votar a mi papá? Decía yo. Y pero tu papá no es candidato. ¿Cómo no? Todos son candidatos. ¿Y es democracia? No, son los 4 que juntaron los avales y no sé qué. Me están cagando. Bueno, pero hay algo de esas prácticas institucionales que te llevan puesto. En la política podemos discutirlo en términos de la practicidad. Ahora, en el amor, tenés que pasar por todos esos ritos. De construir el amor no es escupirle en la boca al otro, es esto. Plantearlo en términos de ritualidad. O sea, no hay nada común, natural o normal en que el encuentro con el otro tiene que pasar por el beso. Uno de los grandes cuestionamientos que hace la filosofía de género tiene que ver justamente con la desgenitalización del erotismo, que está absolutamente concentrada genitalmente y es absolutamente funcional al heteronormativismo reproductivo, que lo que busca en definitiva es que la cosa cuaje y que nazcan bebés y que sean criados. Y no es casual que la mujer, a diferencia del varón, tiene en principio una multiplicidad erógena que le permite otra deriva. Y no es casual que se ponga en juego eso también. O sea, deconstruir el amor significa ir sacándolo de esos lugares dados. Pasar por un beso, bueno, toda la parafernalia que tenés que hacer cuando conoces a alguien. O sea, nunca sos auténtico. O peor, ser auténtico es entrar en el guión previo que define los pasos que tenés que hacer. Si te corres de los pasos, o sos un boludo, o un lerdo, o una puta, porque ahí salen todas las mierdas con los cuales construimos los roles de los otros porque no siguen con el dispositivo establecido. Todos estamos de acuerdo y después lo hacemos igual. Radio Esa A, es la fuerza del sentido. la radio pública de Es muy Avellaneda. potente porque está metido como en nuestra, ¿no? O sea, anima nuestros pasos, nuestra forma de ser cotidiana. Otro lugar de deconstrucción, yo trabajo en el 2º capítulo, el de post-amor, trabajo la cuestión, se llama post-amor porque plantea una discusión que genera como mucha sensación de inestabilidad, que es la cuestión de la monogamia. Un temazo también, ¿qué es deconstruir la monogamia? ¡Viva la Pepa! ¿No? Pues el conservadorismo te corre así. Como si deconstruir la monogamia es, digamos, aparte es tremendo, porque deconstruir la monogamia es básicamente desesencializar la monogamia. Esto significa plantear que la monogamia es un orden posible. No es el único, es posible. Deconstruir la monogamia es entender qué se juega detrás de ese orden. Deconstruir la monogamia es politizar la monogamia, es visualizar sus relaciones conceptuales con otros órdenes. Es sacarla del lugar de lo afectivo. Cuando alguien plantea la cuestión monogámica, vos rápidamente decís, tiene que ver con que si podés querer a más de una persona, o si podés querer a una persona pero garchar con otras. Las distintas formulaciones que pueden haber detrás de una salida de la monogamia o una posmonogamia, siempre la planteás en términos individuales. No hay hecho más social que el amor, y vos lo pensás en término individual. Es que el individuo también es una construcción social, que es lo que uno se olvida. Pero te quedás con lo afectivo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo para que se vea dónde voy. Salimos de la monogamia. Y acá agrego, salir de la monogamia, una vez un amigo me dice, yo ya salí de la monogamia. ¿En serio? Le digo, pero si la monogamia es un orden social, ¿cómo saliste? ¿Es como dejar de ser ciudadano de un país? Le digo. Me dice, no,
peor todavía, porque me dijo, vos podés decir, no, tengo acuerdos de pareja no monogámicos que podrían, pero era más pelotudo mi amigo. Me dijo, es amigo conmigo, bueno, no importa. Me dijo, no, es que estoy saliendo con una chica. Le digo, ¿y tu pareja sabe? No. ¿Y entonces cómo saliste de la monogamia? Y porque estoy con más de una, me dice. Escúchame, tarado, le digo. Escribí un libro, boludo, sobre esto. Y sos mi amigo. Léeme primero. Pero, aparte se lo regalé, todo. Pero claro, digamos, nada ratifica más la monogamia que tener amantes. Es al revés. Vos ratificás la ley. Cada acto de ilegalidad juega a favor de la ley. Porque ratifica el orden. Salir de la monogamia, cuando se sale de la monogamia, no existe más la infidelidad. La infidelidad es una estructura al servicio de una forma de ordenamiento sociovincular que es la monogamia. Cuando salís de la monogamia se plantea otro tipo de relación con el otro. Incluso les diría, ser fiel, ¿sí? La palabra fidelidad, fides, en latín significa fe. O sea que ser fiel, ¿sí?, tiene más que ver con, aunque algunos lo distinguen, con un acto de lealtad. O sea, la fidelidad tiene que ver con tener fe en una pareja, en el otro. En el otro. Si yo te tengo fe, soy fiel o siento la fidelidad porque siento que hay fe, que hay una confianza, palabra que también incluye fe. Ese fi es fe. Confianza en el otro. Con lo cual, miren qué loco, nada va más en contra, nada va más en contra de la fidelidad que acordar fidelidad. Si yo me engancho con vos y te digo, che, ¿somos pareja? Sí. Bueno, ¿somos fieles? Dale, hagamos un acuerdo. Yo te soy fiel si vos me sos fiel. En ese acto, ¿sí?, acordamos fidelidad, pero lo que hicimos fue demostrarnos que no nos somos fieles, porque si yo necesito acordar con vos que me vas a ser fiel, es porque en el fondo sé que me vas a cagar. Radio A. O sea, que el hecho de objetivar el acuerdo de fidelidad ya no es fidelidad, es un acuerdo, está todo bien, la gente vive acordando. No te hagas el fiel. No declames fe no me tenés. Por eso acordamos, y el ser humano necesita a veces esa tranquilidad que te dan los acuerdos, está todo bien. Con los amigos también. Pero cambia el panorama. Piensa en una sociedad no monogámica, sería una sociedad donde vos podés establecer múltiples relaciones y cada relación vivirla con intensidad. Piensa en la intensidad que le ponemos a nuestra relación de pareja. Imagínense poniéndosela a muchas relaciones al mismo tiempo, tipo el lunes con A, el martes con B, el miércoles con C, el jueves con D y con E, mañana y noche. Pregunto, ¿cuándo laburas? Y no es una pregunta capciosa. Lo que digo es, ¿nos damos cuenta de cómo se traspasan, se trasladan y se desplazan energías? Una sociedad monogámica nunca cuajaría, una sociedad no monogámica nunca cuajaría con una sociedad de la producción. No les quepa duda, porque la clave de la monogamia es tener concentradas las energías sexuales para estar, digamos, dispuesto el resto del día a desplegar tu fuerza de trabajo en tiempo y forma. Si vos vas a laburar 8 o 10 horas por día y después vas a tener 6 relaciones, olvídate. Entonces, de construir la monogamia es cero viva la pepa, es todo lo contrario. Veamos lo subversivo ahí. ¿Qué no estamos viendo detrás de la monogamia? Detrás de una monogamia que nos encanta, Digo, tranquilos, vamos cada uno con nuestra pareja y somos felices. El tema es ver qué más se juega ahí.
Yo creo que la pareja es un proyecto político, no me cabe duda, es el proyecto político número 1. Y como todo proyecto político es un proyecto subversivo, no puede estar absolutamente entregado a las versiones dominantes. Después, haz lo que quieras, sé monogámico, no seas monogámico, con tu pareja decidí lo que se te canta el orto, va a estar todo bien en la medida en que uno es consciente de que la monogamia es una estructura social. San Agustín tiene una frase increíble. Vos citabas al general San Martín, Victoria. San Agustín tiene una frase que es, yo la trabajé en mi libro, que es ama, dice, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. O sea, si hay amor, haz lo que quieras. Porque hay amor, incluso. Y en el amor se juega el que hagas lo que quieras, porque como hay amor, te amo tanto que soy feliz cuando haces lo que querés. Eso es, ¿no? Agustín, si escuchase que yo la estoy interpretando así la frase, le agarra un ataque, porque San Agustín la escribe para todo lo contrario. San Agustín la escribe para justificar la muerte de por qué Dios entrega a su hijo. Que en realidad le da esa vuelta y da un ejemplo cotidiano que es tremendo, que dice, Dios entrega a su hijo, ¿viste? Dice San Agustín, ¿no? Siglo V después de Cristo. ¿Viste cuando un padre, dice San Agustín así, faja a su hijo porque se porta mal? ¿Y está mal pegarle a un hijo, dice San Agustín? No, porque si hay amor, está justificada la golpiza. Porque la golpiza es disciplinaria y la disciplina está al servicio del amor, ¿no? O sea, miren como una frase, 6 palabras pueden ser vistas de un lado o de otro. Por eso, para terminar, me parece que la clave un poco de una sociedad distinta, que se anime al pensamiento crítico, le dé espacio, que ese pensamiento circule en las escuelas, que ese pensamiento también, digamos, rompa con esquemas así tradicionales. Y eso desde hace rato, y por suerte ahora con cada vez mayor asiduidad, está puesto en el ejercicio filosófico. Por eso creo yo en la filosofía como forma de divulgación, porque creo que no solo pasa por clavarte un libro de Platón o cosas por el estilo, sino porque cada uno de nosotros sepa que tenemos la posibilidad, así como nos colgamos con un vaso o nos colgamos en el tren o en el colectivo mirando una nube, saber que de esa manera, ¿no?, saliendo de lo establecido y animándonos a pensar más allá de lo que se nos exige que tengamos que pensar, estamos encontrando como mínimo un principio de emancipación, por lo menos de uno, y llevándolo, desparramándolo después como un principio de liberación social. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Avellaneda. Que tengan una muy hermosa feria. Gracias. Gracias Darío Stanraiver por esta maravillosa tarde. Qué gran momento, maravilloso, hermoso. ¿Cómo no tener toda esta juventud hoy? Si has hecho amar la filosofía realmente a tantos jóvenes. Lo mejor para Filosofía a Martillazos.